Vamos a ver aquí los temas de regla empírica, coeficiente de variación, coeficiente de Pearson y sesgo. La regla empírica se basa en lo que nosotros llamamos muestras normales o distribuciones normales. Se refiere a la serie de datos que, si nosotros vamos registrándolos en una gráfica, esta va a tomar la siguiente forma, en donde la línea que se ve aquí al centro representa el valor que tiene la media o promedio de toda la información. Y de ahí en adelante, los datos mayores a esa media son el 50% de la muestra. Y hacia atrás, o sea, los datos menores, son el 50% restante. Es decir, esta distribución o esta colección de datos es completamente simétrica. Cabe mencionar también que la mediana y la moda de una muestra de este tipo, pues sus valores corresponden al de la media, o sea, son exactamente iguales. Si nosotros volvemos a observar esta distribución normal, perdón, en base a la regla empírica, vamos a ver que se cumplen las siguientes condiciones. Si nosotros tenemos la media aquí como centro de la información, porque hacia la derecha están los más grandes, la mitad, y hacia la izquierda los más chicos, exactamente la mitad también, y empezamos a hacer recorridos de información en donde le sumamos a la media el valor de una desviación estándar y le restamos a la media el valor de una desviación estándar, ahí entonces encontraremos nosotros abarcados el 68.3% de toda la información en la muestra, el 68.3% de todas las observaciones, si hacemos el recorrido que se menciona. Si nosotros hacemos un recorrido a partir de la media de sumarle dos desviaciones estándar al dato y restarle dos desviaciones estándar al dato, entonces está abarcado el 95.5% de la información. Es decir, poniéndole límites en dos valores menos que con desviación estándar que la media y dos valores más de desviación estándar que la media, está gran parte de la información. Pero si ya nosotros le sumamos a la media tres desviaciones estándar y le restamos tres desviaciones estándar, ahí entonces estaremos abarcando el 99.7% de la información, prácticamente toda la muestra. Pero, ¿cómo se ve esto en un problema aplicado? Vemos aquí, por ejemplo, que se recaba la muestra de las ganancias diarias obtenidas en una nueva sucursal. Después de organizarla y procesarla, se determina que la media es de 5.000 ganancias diario con una desviación estándar de 400. Si nosotros asumimos que esta muestra es una muestra normal o distribuida normalmente, entonces podemos aplicar la regla empírica que acabamos de ver. Veamos, quiere decir que el 68.3% de los días trabajados obtuvieron ganancias entre 4.600 y 5.400. ¿Por qué es esto? Bueno, si la media es de 5.000, al restarle una desviación estándar me queda en 4.600. Si la media es de 5.000, al sumarle una desviación estándar tenemos un 5.400. Y estos son los que generan los límites dentro de los cuales se encuentra comprendido el 68.3% de los días trabajados, en donde se muestran ganancias de estos valores. Entonces, aquí lo vemos nosotros gráficamente, la media de 5.000. Si le sumo una desviación estándar, pues son 5.000 más los 400 de la desviación estándar. Si le resto una desviación estándar, son los 5.000 menos los 400. Entonces, en base a esta regla empírica, si la media fue de 5.000 con esa desviación estándar, se puede asumir que el 68.3% de los días tuvieron ganancias entre 4.600 y 5.400. O sea, más o menos una desviación estándar. Basado en lo mismo, si nosotros a la media le sumamos dos desviaciones estándar, o sea, aquí sería dos veces los 400, me quedan 5.800, o le restamos dos veces la desviación estándar, o sea, aquí estos 800, pero ahora restados, podemos dar como resultado que el 95.5% de los días trabajados hubieron ganancias entre 4.200 y 5.800. De igual forma, si nosotros a la media le sumamos tres desviaciones estándar, o sea, tres veces los 400, me quedan 6.200, y le restamos tres veces los 400, entonces tenemos aquí un 3.800. Podemos asumir, por lo tanto, debido a la regla empírica,
que el 99.7% de los días hubo ganancias entre 3.800 y 6.200. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues me sirve para saber el comportamiento en este caso del negocio y podemos decir nosotros que casi las ventas o las ganancias más bajas se acercaron a los 3.800 y que las ventas más altas se acercaron a 6.200, puesto que ya está aquí comprendido casi el 100% de la información y estos serían prácticamente los límites inferior y superior de estas ganancias obtenidas. Claro que queda un 0.3% por fuera, también repartido de manera simétrica. O sea, un 0.3%, que es el que me falta para el 100%, repartido entre este extremo y este extremo de lo que quedó fuera. Muy poca información. Aquí tenemos otro ejemplo. Un departamento de recursos humanos está preocupado por las ausencias que se ha presentado en su plantilla laboral. Después de recabar información, como siempre en este tipo de problemas, se recaba la información, se obtiene un promedio o media, que da 8 ausencias diarias, con una desviación estándar de 2. Basándonos nosotros en esta información, vamos a ver de qué otra manera podemos hacer uso de la regla empírica. Basándose en esta información, se desea saber cuál es el porcentaje de días que hubieron entre 6 y 10 ausencias. Si ustedes ven el 6 es exactamente 2 unidades menor que el 8 y el 10 es exactamente 2 unidades mayor que el 8. Es decir, que nosotros aquí en esto estamos haciendo el trabajo de a la media sumarle una desviación estándar y restarle una desviación estándar. Y según la regla empírica, entre 6 y 10 ausencias representa más menos una desviación estándar. Y más menos una desviación estándar es igual al 68.3% de las observaciones comprendidas entre estos límites. Entonces ya nosotros podemos dar respuesta a este cuestionamiento que hubo un 68.3% de los días que hubo entre 6 y 8 ausencias. De igual manera, si me preguntaran entre 4 y 12, podemos darnos cuenta que el 4 es exactamente 2 desviaciones estándar más chico que el 8. O sea, al 8 le estaríamos restando 2 veces la desviación estándar de 2, o sea, 4 unidades. De igual manera, al 12 le estamos sumando 2 veces la desviación estándar es de 2. Entonces, entre 4 y 12 ausencias, podemos decir que hubo el 95.5% de los días que se presentó esa situación de haber tenido entre 4 y 12 ausencias. Ahora con las entre 2 y 14 ausencias, pues el 2 es 6 unidades más chico que la media 8. Es decir, que aquí le estamos restando 3 veces la desviación estándar. Aquí le estaríamos sumando 3 veces la desviación estándar para tener los límites entre 2 y 14 que son justamente los que nos están mencionando. Entonces, el 99.7% de las ocasiones se presentaron entre 2 y 14 ausencias. Al igual que en el otro problema, como está comprendido casi el 100% de las observaciones, podemos asumir que la mayor parte, la menor de las ausencias fueron 2 y las mayores de las ausencias fueron 14. Recuerden que hay un 0.3% que está quedando fuera, en las orillas, repartido de manera simétrica, igual que se reparten estos porcentajes. Ahora bien, cuando la pregunta me pone solo un límite, ¿qué pasa cuando yo quiero conocer cuál es el porcentaje de días que se presentaron más de 6 ausencias? Aquí el 6 corresponde, y me están dando solo un límite, a restarle exactamente una desviación estándar a la media. O sea, aquí estoy ubicado en el 6. Si nosotros hubiéramos tenido los dos límites, recuerden que esto es un 68.3% de la información, pero este límite en realidad no me lo están dando. Yo aquí lo estoy poniendo para que ustedes vean que ese 68.3% está repartido de manera simétrica, la mitad hacia la izquierda y la otra mitad hacia la derecha. Por lo tanto, este 34.15 de cada lado surgió de dividir este 68.3 entre 2, porque eso es una distribución simétrica. Es una de las características de una distribución normal que tiene que presentarse para que podamos usar la regla empírica. Entonces, aquí nosotros nada más queremos el de 6 ausencias. Vaya, es decir, esta área entre esta y esta. Esta también me sirve porque es más de 6 ausencias, pero ¿qué hacemos con esta parte que me falta? Bien, vamos a ver. Este 34.15 es el que nosotros obtuvimos de dividir el 68.3 entre 2.
Es decir, de aquí esta línea roja que es la media hacia acá. Pero recuerden que al principio en la definición de una distribución normal dijimos que es simétrica y que de la media en adelante está abarcado el 50% de la información, exactamente la mitad. Y nosotros queremos conocer qué porcentaje de días se presentaron 6 ausencias en adelante. ¿Hasta dónde? Pues en adelante, hasta donde sea, hasta terminar. Entonces el 6 me pone el límite aquí para conocer este porcentaje en medio y el otro 50% está dado por la definición. Entonces de aquí en adelante es una suma de ambos porcentajes, como lo podemos ver aquí. Por eso decimos que el 84.15% de las ocasiones se presentaron más de 6 ausencias. Aún así, nos apoyamos en la regla empírica. Pero si queremos menos de 6 ausencias, pues es justamente la parte contraria. Esta parte de aquí o los extremos, yo no tengo manera de calcularlo apoyado por la regla empírica. Entonces, yo uso la parte que la regla empírica me da, que es este 3415 y este otro 50. Prácticamente es el complemento de lo que nosotros vimos en el inciso anterior. Si más de 6 ausencias es de aquí en adelante, pues menos de 6 ausencias es justo el contrario. Entonces hay que dejar en claro que todo lo que está bajo esta curva es el 100% de la información. Si yo conozco los datos justo del área que no me interesa, porque a mí me interesa menos de 6, no más de 6, entonces al 100% le resto ese 34 que no me interesa y ese 50 que tampoco me interesa. Vaya, a este 100% de la información le estoy quitando los de más de 6 para que entonces esa resta me arroje como resultado el porcentaje que quedaría en esta parte. Entonces tenemos que el 15.85% de las ocasiones se presentaron menos de 6 ausencias. Ahora, vamos a ver cuál es la probabilidad qué porcentaje de ocasiones se presentaron menos de 12 ausencias. El 12, haciendo aquí el cálculo, resulta de sumarle 2 desviaciones estándar a la media, o sea, 4 unidades. Hacemos un procedimiento similar a los incisos anteriores. Como aquí son 2 desviaciones estándar las que se están recorriendo, entonces nos vamos al segundo caso de la regla empírica, en donde me dice que si me estoy moviendo 2 desviaciones estándar, estoy abarcando el 95.5% de la información. Repartido mitad y mitad, o sea, dividiéndolo entre 2, me dice que este 95% es un 47.75 a la izquierda de la media y un 47.75 a la derecha. Pero el límite que a mí me interesa es el superior, o sea, el de 12, porque me está diciendo menos de 12 ausencias, o sea, de aquí hacia atrás. Nuevamente entonces usamos el 47.75, que es parte del 95% que este límite está abarcando, más el 50% de la otra parte de la distribución normal. Pues de aquí hacia abajo, ¿cuánto queremos? Pues sin límite, menos de 12 hasta terminar. Este no lo da la regla empírica, este no lo da la definición de la distribución normal, donde dice que de la media hacia atrás también está contemplado el 50% de la información. Como yo quiero toda el área, entonces al 50 que es esta parte le sumo el 47.75 que me está limitando este otro. Por lo tanto, podemos asumir que el 97.75% de las ocasiones hubo menos de 12 ausencias. Veamos ahora el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación nos ayuda a ver el grado de dispersión que hay en un conjunto de datos. Todo esto pues alrededor de su media. ¿Para qué es útil el coeficiente de variación? Bien, cuando tenemos nosotros una población o una muestra, hay varios indicadores que nos interesa medir. No necesariamente es un solo dato el que una muestra me puede ofrecer. Por ejemplo, respecto a una persona que va a un consultorio nutricional, pues me interesa conocer el peso, es un dato. La estatura es otro dato. El índice de masa corporal es un dato de relación entre estos. Y cada uno de ellos puede ser objeto de algún estudio. Entonces, este coeficiente de variación me ayuda a comparar qué tanto se están dispersando cada uno de los datos y luego ya
hacer una comparación entre esos resultados y ver cuál de ellos es el que se dispersa más. Puesto que se toman las medidas en diferentes unidades, no podemos decir cuál se dispersa más a simple observación, sino que ya obteniendo el coeficiente de variación de cada uno de ellos, podemos decir cuál de esas unidades se dispersa más. Vamos a ver. Aquí tenemos la fórmula en donde me dice que este coeficiente de variación se obtiene dividiendo la desviación estándar entre la media y multiplicándolo siempre por 100. En este caso les presento un ejemplo de una empresa de mensajería. Esta empresa de mensajería reporta que en promedio tuvo 795.4 envíos por día, con una desviación estándar de 56.2. Pero también calculó el combustible que se gasta. Dice, híjole, ¿sabes qué? El promedio, ¿qué tanto se están alejando los datos de la media? A lo mejor me estoy alejando más en el combustible que estoy gastando y esto no es rentable. Vamos a ver. Entonces, para ello se registra que en combustible se consumieron 52.359.5 litros con promedio y una desviación estándar de 3.864.1. Si este se dispersa mucho más, probablemente hay que revisar qué está sucediendo en el proceso, porque lo que yo me gasto de combustible tiene que ser correspondiente a lo que estamos entregando de mensajería. Pero yo no puedo comparar mensajes con gasolina. Es por ello que nosotros calculamos el coeficiente de variación de los mensajes. Aquí está donde dividimos la desviación estándar de los mensajes entre la media de los mensajes multiplicado por 100. Y aquí sacamos el coeficiente de variación de la gasolina, en donde la desviación estándar la dividimos entre la media multiplicado por 100. Si podemos observar aquí, no varían tanto. Este es un coeficiente de variación de 7.06 y este 7.7. Entonces podemos decir aquí que hay una consistencia en el proceso. O sea, según se desvía los envíos, también se desvía el consumo de gasolina. Entonces este me sirve para hacer comparaciones en una unidad estándar de medida respecto a diferentes datos de una misma muestra, que se manejan incluso en diferentes unidades. Veamos ahora el sesgo. Aquí el sesgo me dice qué tendencia puede presentar una distribución cuando no cumple con la simetría de la distribución normal. Cuando nosotros tenemos una toma de muestra que se comporta de esta manera, aquí si ustedes pueden ver la moda, ya habíamos visto que se refiere a la repetición de un mismo dato. ¿Qué tantas veces se repite una información? Por eso se ve la concentración de información hacia acá. La mediana es el dato que está justo al centro y la media se ve alterada o arrastrada hacia esta otra orilla. ¿Qué sucede? Bueno, todos sabemos que la media es un promedio y que puede ser jalada o arrastrada por un dato extremo que se pueda presentar. A lo mejor yo tengo muchos datos aquí que se parecen, pero si de pronto se presenta un dato mucho mayor, la media se va a ver afectada por ese dato mucho mayor que la está sesgando o jalando a la derecha. Esta forma se ve como o se representa como una sesgada a la derecha con un sesgo positivo. Vamos a ver ahorita a qué nos referimos con esto. De igual forma, si nosotros tenemos la mayor parte de concentración de información aquí, como muestra la moda, pero en la muestra hay un dato muy pequeño que me arrastra o me jala al resultado de media para este lado. Entonces aquí se indica que esta muestra está sesgada a la izquierda porque la media fue jalada hacia la izquierda, por lo tanto hay un sesgo negativo. Entonces vamos a ver cómo se calcula esto. Bueno, para calcular el sesgo nos apoyamos por el coeficiente de Pearson que se calcula con esta fórmula. Este 3 es una constante, siempre va a ser este valor, que va a multiplicar el resultado de restar la media menos la mediana, y esto entre la desviación estándar. Dependiendo del resultado de este coeficiente de Pearson, nosotros podemos ver que la muestra, si el P es igual a 0, entonces no hay sesgo, la muestra es normal, completamente simétrica. Si P es menor que 0, o un valor negativo, el sesgo es a la izquierda. Si P es mayor que 0, entonces el resultado va a ser positivo y el sesgo es hacia la derecha. Veamos un ejemplo. Viendo sobre el mismo empresa de mensajería, en donde la media es de 795.4, aquí se agrega este dato de la mediana que no se daba en el problema anterior. Y la misma desviación estándar de 56.2. Lo que tenemos que hacer entonces es para calcular este coeficiente de Pearson es
Multiplicando por 3 el resultado de a la media que teníamos, restarle la mediana que se nos otorgó y dividir ese resultado entre 56.2. Me da un valor de 5.1619. Es un positivo. Me indica entonces que esta muestra está sesgada a la derecha. O sea, la media se encuentra arrastrada o jalada hacia la derecha. Y prácticamente desde que lo vemos nosotros aquí podemos darnos cuenta, puesto que la media es mayor que la mediana. La media se va a encontrar a la derecha de la mediana, está sesgada por lo tanto a la derecha. Indica que hay pocos valores al extremo de la derecha que están jalando a la mediana a ese extremo. Sobre el mismo ejemplo de la mensajería, pero ahora con combustible, tenemos la misma media que se nos había dado de 52.359.5 litros, la ponemos aquí, y nos dan una mediana de 55.324.2. La desviación estándar sigue siendo la misma. Calculamos nosotros aquí el coeficiente de Pearson y me da un valor negativo. Esto quiere decir que la muestra está sesgada a la izquierda, o ya tiene una tendencia de que la media se va hacia la izquierda, en contrario de la mayor concentración de información. Hay valores extremos que me muestran una media jalada o arrastrada o tendencia hacia la izquierda. Y desde el principio podemos verlo. Si ustedes se fijan, la media es menor que la mediana. Al ser la media menor que la mediana, se va a presentar a la izquierda y su sesgo a la izquierda de igual manera.